Amigos, este día tenemos la oportunidad de conversar con el periodista Luis Martín Tavares acerca de los problemas sociales que afectan a nuestra ciudad San Pedro Coahuila. Señor, le agradecemos por habernos recibido en su casa. No, gracias, al contrario, les agradezco que nos hayan tomado en cuenta para esta entrevista. Gracias. Bueno, ¿nos podría dar una pequeña referencia de su formación académica? Mira, yo, obviamente estudié la preescolar en el Jardín de Niños Eva Sábano, luego estuve en la Escuela Primaria Cuauhtémoc haciendo la primaria, terminé la secundaria en la secundaria Josefa Ortiz de Domínguez. La preparatoria la hice en la Escuela de Bachilleres en la ciudad de Francisco y Madero, Coahuila, en la preparatoria Lázaro Cárdenas. Luego hice algunos semestres de la carrera de Lengua y Literatura Española en la Facultad de Filosofía y Letras. Tengo carrera trunca, no la terminé. Durante ese tiempo que estuve estudiando yo en Saltillo, en la facultad, hice algunos cursos de periodismo cultural. Me interesó el periodismo desde siempre, o sea, desde pequeño he sido un lector constante por la formación. Mi padre leía periódicos todos los días y bueno, te acostumbras al manejo de la información. Cuando estaba estudiando la preparatoria me empecé a involucrar en algunas campañas políticas. Luego, cuando estaba en Saltillo en la profesional, estuve participando en el área de prensa de varias campañas políticas. Yo fui coordinador de prensa en la campaña en el 91 con el licenciado Javier Guerrero. Luego participé también con el profesor José Luis Flores Méndez en su campaña. Luego con el ingeniero Gabriel Sánchez Garza, estuve con él también en su campaña política como coordinador de prensa. Empecé a manejar lo que eran medios. Luego, por motivos familiares, tuve que abandonar la escuela. Estuve viviendo fuera de San Pedro un tiempo. Luego regreso en el 95 y empiezo a trabajar para un periódico local. Trabajo hasta finales de julio, principios de julio de 95, hasta mediados de julio también de 97, y empiezo a trabajar en radio, empiezo a trabajar para la estación de radio, la XCBF. Ahí empecé precisamente en julio del año del 97. Luego me empiezo también a colaborar con el otro periódico de San Pedro, otro periódico local, el Diario de San Pedro. Yo empecé a trabajar en La Voz, cubriendo notas de sociales, deportes, ecología, cómo se empieza en este oficio. Luego en el diario empiezo a cubrir primeras y deportes. Lo alterno con mi trabajo en la difusora. Tengo desde el 97 hasta la fecha trabajando en la difusora, ¿verdad? Voy a cumplir 16 o 17 años con ellos. Y hace 8 años y medio empezamos a trabajar en la televisión local, en TV Cable. Hace 7 años y medio, vamos a cumplir 8, haciendo el noticiero de cable. Estamos trabajando ahí. He colaborado con algunos otros periódicos, en el Sin Censura, Hojas Sueltas, en unos periódicos en Piedras Negras. También tuve un periodo muy breve en una estación de Piedras Negras que se llama La Sabrosita. También trabajando siempre en el área de noticias. Ese ha sido mi trabajo. Después yo empecé a hacer algo de trabajos históricos, de periodismo sobre hechos históricos, y en el año 2010 el Cabildo de San Pedro tuvo a bien nombrarme cronista de la ciudad, también trabajo honorario, por cierto, que desarrollo también en conjunto con las autoridades locales. Aparte de mi trabajo en la difusora, sigo siendo el conductor del noticiero, que se transmite de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Y estamos haciendo, como te digo, desde hace 7 años y medio cable, televisión por cable, en la empresa TV Cable. Hemos hecho algunos trabajos que han ganado algunos premios. Ganamos junto con Mati y el equipo de trabajo, ganamos el Premio Estatal de Periodismo en el 2008, con un trabajo precisamente sobre la Asociación Presidencial en San Pedro. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene ejerciendo ya su carrera de periodismo? Así es, estamos hablando desde el 95, voy a cumplir 19 años. Tengo 19 años en este oficio. Ok, entonces, pasando al tema de la vida social de San Pedro, ¿usted cuál cree que son las causas por el cual algunas empresas han abandonado esta ciudad?
Mira, el asunto de las empresas, en San Pedro hemos carecido, desgraciadamente, de una infraestructura humana, por así decirlo, suficiente. Los sanpetrinos no hemos sido capaces a través del tiempo de generar una clase empresarial. En San Pedro nos ha faltado fomentar y crear empresarios. Tenemos comerciantes, tenemos agricultores, tenemos constructores, pero gente con una visión empresarial más sólida, pues son muy pocos. Si acaso Metálicos Mairán sería el único ejemplo, ¿verdad? O sea, no tenemos una clase empresarial que genere, que desarrolle aquí mismo en San Pedro fuentes de trabajo, no tenemos, los únicos que hacen un producto elaborado son los de Metálicos Mairán. Todos los demás, estamos hablando de la maquila, estamos hablando de empresas maquiladoras de ropa, de autopartes como Sumitomo, y la causa por la que ellos se han ido han sido cuestiones económicas de carácter internacional. En el 2008 se perdieron más de 5,500 empleos en San Pedro debido a la crisis internacional, que no tuvo nada que ver con nuestro desarrollo. Por eso se fueron esas empresas, porque hubo problemas a nivel global y tuvieron que abandonar San Pedro. No fue una causa interna, definitivamente, fue una causa externa en ese momento que los obligó a cerrar sus empresas no solo en México, en el mundo, y apenas nos estamos recuperando. Según datos del Seguro Social, de aquellos más de 5,000 empleos que se perdieron, se han recuperado apenas un poco más de 4,000. Y estamos hablando ya pues ya prácticamente hace 6 años de la crisis, que apenas estamos saliendo de ese bache económico. Ese fue el principal motivo del abandono en el periodo corto de las empresas en San Pedro. Ok. Y acerca del proyecto Portuplan, ¿qué nos puede decir? ¿Es favorable para San Pedro? Sí y no, ¿verdad? ¿Por qué sí? Portuplan es un proyecto para unir los puertos del Pacífico mexicano, Mazatlán, San Blas Nayarit, Manzanillo, Colima, con el centro de Estados Unidos hasta llegar hasta Canadá por todas las planicies. Ese proyecto se desarrolla debido a que los principales puntos de importación del mercado norteamericano, que es el mercado más grande del mundo, de Asia-Pacífico, que es San Francisco, que son Los Ángeles, que es el área de Tijuana, están saturados. O sea, ya no pueden manejar más contenedores, entonces están buscando alternativas para transportar todos esos millones de contenedores que traen mercancía hacia el mercado más grande, hacia Estados Unidos, y de Estados Unidos también para exportar a Asia. Entonces este proyecto es un eje carretero, prácticamente es un eje carretero, es hacer mejores vías de comunicación para comunicar al Pacífico mexicano con el centro de Estados Unidos. Por eso el nombre Port to Plains, del puerto a las planicies. Y por eso se está ampliando la carretera a Cuatro Ciénegas, San Pedro Cuatro Ciénegas. Ese proyecto empieza a ser impulsado en San Pedro y en el estado de Coahuila en el 2008, gracias a un sanpetrino de apellido Cerna, que radica en Texas y trabaja para una universidad. Él se lo platica al entonces diputado local Jorge Abdala, él se lo plantea a su vez al anterior gobernador Humberto Moreira, y se dan cuenta de que ese proyecto es importante porque se va a constituir en un eje carretero. Simplemente con la carretera a 4 carriles de Durango a Mazatlán se acortó mucho el tiempo. Entonces, al unir ese eje carretero que viene de 4 carriles desde Mazatlán, desde el área de San Blas, en Nayarit, todo ese sector, a una carretera de 4 carriles que va de San Pedro hasta la frontera, hasta Piedras Negras, Acuña, eso abre una gama de posibilidades. Recordemos que los inversionistas se van a instalar en un lugar que les ofrezca buena mano de obra calificada, y se instalan donde hay infraestructura, donde hay vías de comunicación rápida para llevar sus productos a los centros de venta, a los mercados. Entonces, por eso es importante el proyecto Portuplan para San Pedro, porque a veces digo que pues sí es bueno, pero también conlleva sus riesgos, porque al final de cuentas también nos podríamos convertir simplemente en una estación de paso. Junto con Portuplan debe venir
la creación de más infraestructura, la rehabilitación del parque industrial en San Pedro, el mejoramiento de nuestras calles, de nuestra infraestructura, el mejoramiento de la seguridad, que también es un factor que ellos ven. O sea, el desarrollo de San Pedro depende de mucho de la creación de la infraestructura necesaria, y en esa medida vamos a sacar provecho del proyecto Portupline, o simplemente, si no nos ponemos a trabajar, a construir esa otra parte de la infraestructura, simplemente vamos a hacer un punto de paso, que independientemente de eso también tiene sus ventajas. Ok, y pasando a servicios públicos, ¿a qué cree que se debe a la falta de agua en algunas colonias de San Pedro? Mira, definitivamente, hablamos ahorita de infraestructura. Yo insisto, San Pedro de las Colonias es un pueblo olvidado por la Federación, ignorado por el Estado y mal administrado por los sanpetrinos. Tenemos un sistema de agua potable que data de 1948. El 80% de la red de agua potable data del 48. En el 48 San Pedro tenía 15, 20 mil habitantes. Ahorita San Pedro, la cabecera, el área urbana, somos arriba de 45 mil. Ese es el problema. No ha habido una inversión fuerte como lo fue en aquellos tiempos. Cuando se introduce el agua en el 48, el proyecto empieza en 44, 45, lo terminan cuando era presidente municipal el señor Daniel Gómez Castro. En aquel tiempo, el valor catastral de todas las casas de San Pedro, del área urbana, era de 500 mil pesos. El proyecto de introducción de agua y drenaje en el 48 costó 1.200.000 pesos. Pero en aquel tiempo se pudo hacer ese proyecto porque hubo una importante inversión del gobierno federal. El presidente Miguel Alemán, andando en campaña, llegó a San Pedro a hacer campaña y vio que, dijo, ¿y cómo es posible? San Pedro, pueblo de Madero, hacíamos letrinas, teníamos pozos en los patios, era una ciudad insalubre, teníamos un índice de mortalidad infantil muy alto, precisamente debido a eso. Entonces, en aquel tiempo se tomó esa decisión. Te digo, el valor catastral era de 500 mil pesos. La obra costó 1,5 millones de aquellos tiempos. Estamos hablando que costaría ahorita hacer esa obra 120 millones de pesos, por así decirlo. Que sería, por cierto, el recurso que se necesita para rehabilitar toda la red de drenaje y la red de agua potable de San Pedro. Ese es el problema. Uno es las líneas de construcción. Dos, el problema del hidroarsenicismo. San Pedro de las Colonias, por angas o mangas, se fundó en una parte donde el agua del subsuelo no es potable. Esa línea la tenemos que traer desde el principio, fíjate, desde el principio de la fundación de la colonia. El agua la tenían que traer de Bolívar, de otros ranchos, de aquí del ejido Bolívar, porque aquí el agua no era dulce, no era buena, era agua dura. Y sigue siendo el problema. Nuestras fuentes de abastecimiento de agua potable están en Francisco y Madero. Entonces el problema es de infraestructura, más que hay suficientes, ahorita todavía hay suficientes mantos freáticos, que por cierto debemos ir viendo a futuro, porque esos mantos freáticos 20 años y se van a acabar, y más con la sobreexplotación que están haciendo las empresas lecheras. Entonces aquí estamos hablando de un problema de estrategia, de más visión, falta infraestructura. Hay agua suficiente, pero no tenemos el equipo suficiente. Y luego otro problema, le metes más presión a la red y empieza a haber problemas, empiezan a haber afloramientos de aguas negras, empieza a haber... ¿Por qué aguas negras? Porque aumenta el volumen que se va a las aguas negras en nuestro drenaje. La mayor parte data también del 48, del principio de los 70. Entonces, esto es un problema de infraestructura y de fuentes de abastecimiento. Como te digo, el problema del agua, tarde o temprano le vamos a tener que entrar a potabilizar el agua de la presa. Va a llegar el momento en que los mantos freáticos se van a agotar por la sobreexplotación que están haciendo las empresas lecheras, que son las que realmente están acabando con el acuífero en la laguna. Que producir un litro de leche, para producir un litro de leche necesitas 45, 50 litros de agua. O sea, es ilógico que en una región semidesértica donde carecemos de abundante agua seamos la principal cuenca lechera. Pero bueno, ya se dio ese contexto histórico. ¿Por qué? Porque el clima es benigno para las vacas, porque la vaca que se usa para ese modelo de producción lechera, el clima es propicio. Por eso les preguntan a los empresarios lecheros, ¿por qué en la laguna? Dice, porque tiene un clima templado.
es cálido, no hace mucho frío, etcétera, etcétera. O sea, las condiciones son propicias para la producción de la leche. El problema es que se están acabando el manto acuífero y aquí no va a quedar otra. Tenemos mantos acuíferos muy grandes. Entonces, ¿qué hay que hacer desde mi punto de vista? Importar o desarrollar tecnología para desalinizar esta agua de la que estamos hablando. Otra, empezar a ver ya la posibilidad de potabilizar el agua de las presas. Con 100 millones de metros cúbicos ya se hizo un estudio y dice que con 100 millones de metros cúbicos del agua de la presa se puede potabilizar esa agua. Y con esa agua nos darían abasto durante un año a toda la comarca lagunera. Estamos hablando de toda la zona conurbada y de todos los otros 9 municipios, bueno, los 9 municipios de Durango y los 5 municipios de Coahuila. O sea, ese es el problema es de infraestructura, de inversión, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Gestionar, que las autoridades, que la sociedad gestione. Lo malo que te digo es que en San Pedro no hemos desarrollado una iniciativa privada que puche el desarrollo. La mayoría de la gente que ha hecho dinero en San Pedro está en Monterrey, está en Torreón, se llevan su dinero a otra parte. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la capacidad de desarrollar una clase empresarial. Tenemos apenas 10, 12 años con una escuela de administración. Apenas estamos produciendo administradores, apenas estamos produciendo ingenieros. Tenemos un problema, y el problema fue que nos tardamos mucho tiempo en desarrollar o empezar a desarrollar esa clase con visión empresarial, porque no la tenemos, desgraciadamente. Entonces, si te fijas en otras ciudades, las comparaciones son odiosas, pero son necesarias. Primero dije los servicios y las inversiones empresarios. Aquí en San Pedro, desgraciadamente, comentábamos ahorita que si no se puede criticar desde un punto de vista mediático las cuestiones de gobierno, no puede ser posible que en San Pedro tengamos como jefe de desarrollo económico del ayuntamiento al presidente de la Cámara de Comercio. O sea, ¿cómo va a exigir él, no? Y aparte los anteriores de la Cámara de Comercio, llámese como se llame, ocuparon el cargo para figurar, nunca los hemos visto levantar la voz. Y ellos son los que generan el impuesto sobre la nómina, ellos son los que generan mucho impuesto, pero por angas o por mangas nunca nadie levanta la voz. No tenemos una clase empresarial que demande, desgraciadamente. ¿Y usted cree capaz al sistema municipal de aguas y saneamientos solucionar el problema del drenaje? Sí, bueno, es lo que te digo, aquí el problema es de inversión. Hay capacidad en el personal. Hay empleados capacitados, hay gente que conoce la red como conocerse las manos, o sea, hay gente con mucha experiencia y mucha capacidad. Aquí el problema es el recurso. Las actuales y las anteriores y las próximas administraciones municipales deben tener la capacidad de gestionar ante las autoridades, ante los niveles de gobierno. Hay programas, hay fondos económicos en los que se puede traer dinero para mejorar eso. Sí, ahora otro problema que tenemos en el asunto del agua potable es la cultura del no pago. Desgraciadamente los usuarios de San Pedro no nos gusta pagar el agua. Estamos en el viejo juego de que es que ¿por qué te voy a pagar si no sale el agua? Entonces, y luego dice así más, ¿cómo quieres que te dé un servicio si no pagas el agua? Y es el viejo cuento del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo y la gallina? Y aquí estamos viendo de que como sociedad no hemos adquirido conciencia, quizás porque estamos decepcionados, quizás por la falta de credibilidad de los políticos, de los administradores, no sé, quizás por cuestiones de esta naturaleza, pero hemos caído en ese juego. No puede ser posible que de 22,000 usuarios solamente paguen 8,000, el 40%. No puede ser posible. Yo una vez escuchaba cuando estuvo de gerente el ingeniero José Rodríguez Amuset, que tiene fama de ser duro, que llegaba una señora y le decía, es que tengo 3 años que no tengo agua en mi casa, y le dijo él, bueno, pues ya se hubiera deshidratado. Oiga, ¿y cómo le hizo para no morirse? Es que es en serio, es incongruente lo que pasa, no pagamos el recibo. Fíjate, en cualquier casa de los que estamos aquí, se consume cuando menos un refresco de 2 litros diario. O hasta 2, dicen por ahí, ¿verdad? Estamos hablando de que son, de la similar, de la bicola, cuesta 18 pesos. Estamos hablando de 36 pesos diarios.
multiplícale, el recibo son 64, 70 pesos y no lo pagamos. O sea, también ha faltado capacidad, ingenio, malicia, no sé, o alguna idea brillante o alguna campaña para motivar a que paguemos. Es cierto, somos una economía deprimida, somos una economía con pocos recursos, pero no puede ser posible que los sanpetrinos estemos pagando 36, 40 pesos diarios de refresco y no podamos pagar un recibo de 70 pesos al mes. O sea, sí hay futuro, sí, pero se tienen que tomar medidas drásticas y los ciudadanos debemos adquirir conciencia de que debemos de pagar nuestros servicios. Ok. La basura, ¿usted cree que ha mejorado su servicio aquí en San Pedro? En las dos últimas administraciones, casi en las últimas 3, por así decirlo, a mediados de la anterior o antepasada hubo ahí un aflojamiento, pero creo que sí ha mejorado el servicio de recolección. Lo que no ha mejorado es qué hacemos con la basura. O sea, no ha mejorado el fin que le estamos dando a la basura. Tenemos un relleno sanitario ya construido, autorizado, con todas las normas, pero por cuestiones ecológicas se hizo el estudio y el relleno sanitario está a 60 kilómetros de la cabecera municipal. Está rumbo al ejido Charcos de Riza, en terrenos del municipio de Francisco y Madero. De Francisco y Madero al tiradero son 55 kilómetros y de aquí de San Pedro allá son 60 kilómetros. Entonces no sé si sea por eso que no se ha echado a andar ese relleno sanitario. Aquí el asunto, yo creo que el servicio de recolección es bueno a secas, se puede mejorar. Por ejemplo, falta que los señores pasen más despacito y suenen la campana, porque ya cuando sales pasan. Nosotros hemos hecho esas observaciones y se lo hemos comentado al jefe de limpieza. ¿Faltan unidades? Sí, faltan unidades. Falta implementar el servicio de recolección de basura en muchas áreas de población importantes. Ya están en San Ignacio, ya están en Concordia, Rosita y Urquizo, pasan una vez por semana. Todavía falta mejorar, en el área parte baja, San Miguel, demás centros de población grandes no pasa. Falta mejorar el servicio de la recolección y falta eficientar el manejo de los residuos. ¿Qué hacemos con esa basura? Estamos llenando las fosas que se abrieron aquí cerca del Cerro Santiago. Se compraron ahí, creo que son 10 hectáreas. Todavía queda tiempo, hay espacio ahí, pero esa basura no está siendo tratada bien. O sea, esa basura nos va a contaminar los mantos de este lado, nos va a dañar el medio ambiente. De hecho, nos está dañando. Si te das una vuelta en 10 kilómetros a la redonda del tiradero hay basura, hay papeles, hay todo. Necesitamos mejorar ese aspecto. Desgraciadamente yo no sé qué nos pasa como sociedad. Yo les digo, vas a Parras, Parras es una ciudad limpia, no ves graffiti. Y aquí es impresionante, o sea, ver la cantidad de basura que estamos rodeados por basura. Y somos nosotros, ni modo que quien más la tire, ¿verdad? Se acaba de emprender una medida muy buena, que desde mi punto de vista la Dirección de Ecología, está ahora otra vez la señora Hilda Rosario Castro ahí, me parece muy bien que se le exija a los negocios poner botes contenedores afuera de los negocios. Bueno, hay gente que se opone, hay comerciantes que se oponen. ¿Y por qué me vas a obligar? Oye, es una medida, y hasta eso ya se ha visto un poco de mejora, pero ese tipo de personas que se oponen a que se tome esa medida, ¿te imaginas? Pues entonces, ¿de qué se trata, no? O sea, yo creo que es una medida positiva, se puede mejorar el servicio, volvemos otra vez a la capacidad de gestión, a la infraestructura y a la capacidad para atraer recursos para mejorar eso, ¿verdad? Y definitivamente tenemos que ir pensando qué va a pasar con ese tiradero de basura, con ese relleno sanitario, porque ya lo vinieron a inaugurar y no han tirado ni una bolsa de basura en ese lugar. Ok. ¿Y cuáles cree que son los servicios que tienen más demanda en San Pedro, de los servicios públicos? Obviamente el alumbrado público. El alumbrado, creo que, como te digo, desde mi punto de vista, en el quejómetro le llamamos nosotros, el asunto de la basura es esporádico, el asunto del alumbrado público es constante. De 10 años para acá, yo les platico en son de broma, cuando mi señora y yo andábamos de novio, estamos hablando en el 97 por allá, todo San Pedro estaba iluminado, y ahora que ya estamos casados, ya todo San Pedro está oscuras, ¿verdad? Entonces, en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. El problema del alumbrado público, yo creo que ahorita, en este momento, en materia de servicios públicos,
así priorizando. Lo del agua es temporalero, tiempo de calor. Empiezan los problemas, lo que te digo, falta de infraestructura, falta de capacidad para bombear más agua, todo eso. Pero constante lo del alumbrado público. Tenemos un servicio de alumbrado público muy deficiente. Y también ahí volvemos a lo mismo, falta de recursos. Yo insisto, San Pedro es un municipio muy importante, con mucha historia, con mucha producción algodonera y lo que tú quieras, pero desgraciadamente no estamos recibiendo el trato presupuestal que debiéramos recibir. La federación tenemos 8 años, que yo recuerde ahorita, gestionando un Bactor para destapar las alcantarillas. Se empezó a gestionar de un recurso de subejercicios y no lo han podido autorizar las autoridades federales. O sea, las autoridades federales les valemos. Ellos piensan políticamente, piensan que repartiendo despensas, acabamos de entrar al programa Cruzada contra el Hambre, lo cual es bueno, porque hay necesidad, porque hay gente que quiere. Pero yo creo que más que darnos un pescado, nos deberían enseñar a pescar, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, sí te soluciona políticamente una despensa en una temporada electoral, pero te acaba la despensa y luego ¿qué? O sea, aquí San Pedro requiere una inversión. Mira, si San Pedro tuviera mejor servicio de recolección de basura, tuviéramos mejor servicio de agua potable y drenaje, tuviéramos mejor alumbrado público, seríamos un lugar más atractivo para que los inversionistas vinieran a poner sus fuentes de trabajo aquí. Y creo yo que también tiene que ver mucho la cultura, ¿no? Tanto personal, o sea, no tirar basura, cuidar las cosas que se nos proporcionan, como las lámparas y todo eso. Y pasando al tema educativo, ¿qué tanto cree que ha afectado las huelgas del magisterio a los estudiantes? Mira, yo creo que es relativo. No creo yo que los niños de esta generación, los que están ahorita, mi niño en quinto, haya perdido mucho. Yo creo que es recuperable. Creo que es recuperable. Sí es lamentable que se tenga que recurrir al paro de labores para exigir un derecho. Sí es lamentable. Creo que sí va a afectar, pero no va a ser determinante. O sea, creo que puede ser recuperable en la materia que los mismos profesores y los mismos padres de familia nos esforcemos para que se recuperen esas lecciones perdidas. Creo que sí es recuperable, no creo que sea mucho. Insisto, lo que sí es lamentable es que se tenga que recurrir a eso para hacer una manifestación de un derecho, que los profesores están en su derecho. Okay. Pero yo soy de la opinión muy particular de que ¿por qué no protestan en sus horas libres? ¿Por qué no protestan en sábado o domingo? ¿Por qué no protestan de otra forma? Creo que hay otras formas, ¿no? ¿Verdad? No, te insisto, no creo yo que sea determinante para el proceso educativo. La verdad no creo que es recuperable. Okay. ¿Y a qué cree que se debe el abandono escolar en los alumnos? Mira, la cuestión económica. Bueno, estamos hablando de niveles básicos. Obviamente la cuestión económica. Los papás tienen que irse a otra parte a buscar fuentes de trabajo. Fíjate, antes nos íbamos los sanpetrinos a la frontera. Ahorita nos estamos yendo a Ramos Arizpe. La gente se está teniendo que ir. Tienen que cambiar los niños de escuela. Tienen que mudarse las familias completas. Y entonces a veces pues se quedan truncos, hay interrupción en el proceso escolar. Estamos hablando ya después de la secundaria. El problema económico. Muchas veces al padre de familia se le hace más fácil decirle al chavo, ¿sabes qué? Pues ya no te voy a poder dar. Ahora, si el niño no coopera, pues también, y bueno, pues mejor ponte a trabajar. O sea, definitivamente la cuestión económica y la cuestión cultural de que muchos padres de familia no tenemos la visión de que la educación pues es lo mejor que le puedes dejar al hijo. Pero también, como te digo, a veces la cuestión económica es determinante. En San Pedro, estamos hablando, un jornalero gana 100 pesos diarios. Nosotros, gracias a Dios, pues tenemos un salario más o menos decoroso, mucho más. Pero, por ejemplo, en una maquiladora los sueldos ahorita andan entre 700 y 900 pesos por semana. Entonces, para tener un hijo en bachillerato, para tener un hijo en preparatoria, pues es difícil. Y luego más ahorita que, por ejemplo, suena ridículo, en las escuelas, bueno,
todo tiempo pasado es diferente, cada momento histórico, no puede ser posible. Antes nosotros íbamos a la secundaria, teníamos un uniforme para los lunes y todos los días íbamos con la ropa de diario que cada quien tenía. Ahorita no, te piden uniforme de gala, que para los saludos, y luego te piden el deportivo y el de diario. Estamos hablando, mira, de a 50 pesos que cuesta la prenda, son 500 pesos, cuando menos. Y me estoy yendo a precios muy bajos. Y estamos hablando de escuelas públicas. En las primarias ahora les piden uniforme de diario, uniforme deportivo y uniforme de gala. O sea, también eso ha encarecido, no la educación, la permanencia del alumno en las aulas, porque, como te digo, un obrero, una obrera, con 2 hijos, con 700, 800 pesos por semana, o sea, no, y luego los servicios públicos, la luz y todo eso. Yo siento que es el factor económico. Luego ya más grandecitos, pues a veces la falta de una orientación vocacional adecuada. Vemos cómo entran comaladas de jóvenes a las escuelas de bachillerato técnico, tecnológico, y luego salen los chavos reprobados porque se dan cuenta que no son buenos para las matemáticas, porque se dan cuenta que no les gustó aquello, que no les gustó esto. Creo que debe haber en ese sentido una planeación. Es importante que sepamos matemáticas, que sepamos álgebra, que sepamos todo eso, pero yo creo que deberíamos volver, o no sé si todavía la universidad tenga ese módulo, de las materias optativas, 2 años de tronco común y luego te vas a las optativas y luego ya ahí vas escogiendo qué es lo que te gusta. Yo creo que gran parte de la deserción en el nivel medio y superior, medio superior, definitivamente es la falta de orientación vocacional. Los chavos se ponen a estudiar cosas que al final de cuentas no les gustan, reprueban, se junta eso con el factor económico y vámonos. Otra cosa es, estamos requiriendo de nuevo de una correcta educación sexual. No puede ser posible que en el CONALEP, en el CEBETIS de San Pedro, en la prepa de San Pedro, tengamos por ciclo escolar 30, 40 embarazadas. Entonces, ese también es motivo de deserción, ¿verdad? Entonces no puede ser posible que a estas alturas no tengamos una correcta educación sexual. O sea, en los años 70, yo recuerdo cuando empezaba yo a estudiar mi primaria, en el libro de quinto empezaron con la educación sexual y hubo una baja sensible en la cuestión demográfica. Las mujeres empezaron a embarazarse más grandes, a tener menos hijos, etcétera. Pero ¿qué está pasando ahora? Como que le aflojamos el ritmo a esa orientación y estamos teniendo altos índices de deserción por embarazos. Y usted, como periodista que me imagino tiene más contacto con gente del gobierno, ¿qué soluciones nos ofrece el gobierno a ese tipo de problemas de la educación? Mira, el gobierno muchas veces asume la postura de yo pongo escuelas y cumplo, pero se ha descuidado mucho la calidad de la educación, por eso viene la reforma educativa. La reforma educativa no es una gracia del gobierno, es una demanda de la ciudadanía. Los mexicanos nos cansamos en un momento determinado de tener profesionistas y tener estudiantes mediocres. Entonces, ¿qué pasa? Los organismos empresariales, los mismos mercados, el mismo mercado laboral empieza a exigir a la autoridad que la educación sea de mayor calidad. Por eso la reforma educativa. Yo respeto mucho el punto de vista de los profesores que nos están viendo en este momento, pero no puede ser posible que se opongan tajantemente a una evaluación argumentando que tienen miedo a que esa evaluación se vaya a usar con fines políticos para castigar a los que no sean de la corriente predominante. Eso es lo que alegan ellos. Ellos están protestando por la cláusula de la permanencia y la cláusula de la reasignación, porque en la reforma educativa dice que si les van a dar 3 exámenes, ¿verdad? Les van a hacer 3 exámenes, y si no pasan, los que ya están contratados, si no pasan van a ser reasignados a otra labor educativa. Ese es el punto de la oposición de muchos de ellos. De cierto punto de vista, dice, sí, ¿verdad? Pues oye, espérate, ¿verdad?
Pero bueno, también yo como padre de familia digo, bueno, si a mi hijo lo evalúas, ¿tú por qué no te evalúas? Digo, a ustedes nos evalúan, a nosotros nos evalúan, en nuestro trabajo nos están evaluando nuestros patrones. Nosotros si no generamos rating, si no generamos ingreso, esa es la forma de evaluarnos a nosotros. Si no generamos eso, nosotros vamos para afuera. Entonces yo creo que desde ese punto de vista los profesores están defendiendo más intereses particulares que colectivos, porque es el meollo del asunto. Ellos quieren que les garanticen que la reasignación va a ser en el mismo plantel y en la misma ciudad, en lo mismo ahí, ¿verdad? Y ellos quieren que a pesar de que reprueben los 3 exámenes, no los muevan de donde están, y porque ellos quieren que les aseguren que esos exámenes van a ser aplicados de acuerdo al contexto donde ellos están, y en ese sentido también tienen razón, porque no puedes evaluar con el mismo parámetro una escuela rural que una escuela urbana. Son condiciones diferentes, aunque te voy a decir una cosa, hay escuelas rurales que tienen mejor infraestructura y mejor nivel académico que escuelas urbanas, ¿verdad? Cuando me refiero a eso, me refiero, por ejemplo, no puedes evaluar igual a un maestro que tiene un grupo multigrado allá en Margaritas del Norte que un maestro aquí en la Cuauhtémoc, que es una escuela de organización completa, como le llaman. En ese sentido tienen razón. En la misma reforma, lo que pasa es que muchos no la hemos leído bien, en la misma reforma dice que el Estado y el sindicato van a tener representantes en la creación de los órganos, en los órganos evaluadores, ¿verdad? Eso es bueno, pero ellos no lo aceptan, ellos están con la idea de que todo eso va a ser usado para su perjuicio. Yo creo que pues hay que dar el beneficio de la duda. Y creo que sí se puede mejorar la educación. Creo que nuestras autoridades están respondiendo, como te digo, no a un reclamo magisterial, no, están respondiendo al reclamo de la sociedad mexicana que quiere que haya una educación de calidad. ¿Usted por qué cree que la situación de la educación llegó hasta cierto punto a que los profesores hagan sus huelgas? Mira, ellos están peleando los derechos que ganaron, son derechos sindicales, son concesiones que se les fueron dando a través de los tiempos, por ejemplo, el heredar las plazas. No puede ser posible que una persona sin vocación, por solo ser el hijo del profesor fulanito, ocupe una plaza. Hay hijos de profesores que son excelentes maestros, pero hay hijos familiares de profesores, amigos, compadres, etcétera, que nada más porque le daron la plaza, la agarran como una chamba. Mira, el asunto del decaimiento en los niveles educativos del México no solo es problema de los profesores, del gremio. Como dice el dicho, no tiene solo la culpa el indio, sino el que lo hizo, compadre. Durante muchos años a los profesores se les dieron demasiadas concesiones, logros sindicales justos, ganados, lo que tú quieras dentro de ese proceso, pero esos logros sindicales crearon vicios. Antes de los años 60, me platicaba un maestro jubilado, los inspectores de las escuelas, del sistema educativo, eran un cuerpo académico separado. El inspector era el inspector, y llegaba el inspector, y acuérdate las películas viejas que vemos todo de blanco, y llegaba el jefe y era una persona que sabía y era el que evaluaba al maestro. ¿Dónde se perdió el rumbo? Cuando los mismos profesores del sindicato se convirtieron en inspectores, cuando el cargo de inspector se convirtió en un ascenso escalafonario. Entonces ahora los profesores son los que evalúan y vigilan el trabajo de los profesores. Esto fue creando complicidades, tolerancias, inercias que se vinieron soportando. Y como te digo, al último un profesor, por disciplina sindical, por amiguismo, por compadrazgo, terminaba siendo el inspector, sin estar quizás muchas de las veces calificado, ¿verdad? Es increíble que veamos a personajes que ahorita son inspectores, que tienen cargos de supervisión escolar, a jóvenes que tenían 3 o 4 años en el servicio magisterial y que nomás porque andan en la grilla. Aquí en San Pedro hay varios casos. Uno de ellos fue presidente de un partido político a nivel local. No puede ser posible que este chavo con 5 o 6 años de servicio ya sea inspector, espérate. Entonces todo eso va generando inercias, todo eso va generando tolerancias, y por eso en la reforma educativa se crea una dependencia que va a ser la que va a hacer las evaluaciones.
y va a ser un órgano independiente del gremio magisterial. Va a ser un órgano evaluador, van a estar maestros, van a estar pedagogos, van a estar representantes del sindicato, van a estar gente, ese es el proyecto. O sea, volver a que los inspectores, los supervisores de los avances académicos no sean ellos mismos, sino que sea un cuerpo calificado. Yo creo que ahí fue donde se perdió la ruta. Yo creo que ahí fue donde empezaron las complicidades, la tolerancia, que fue un derecho sindical, ellos lo vieron así, y bueno, qué bueno, ¿no? Que tengan sus logros sindicales, pero yo creo que eso terminó demeritando la calidad educativa. Volviendo al tema del gobierno, ¿usted cree que la convivencia social sea un tema de interés para el gobierno? Sí, no. Sí, porque ya vieron que es necesario fomentar la convivencia. ¿Por qué? Porque la desintegración familiar, la pérdida de los valores, nos ha llevado a situaciones de seguridad críticas. Desgraciadamente, mira, hay hijos de madres solteras de hogares disfuncionales que son unos genios, que son una chulada de niños, pero desgraciadamente no es la generalidad. La estadística nos habla de que desgraciadamente muchos de los jóvenes que tienen problemas de pandillerismo, problemas antisociales, vienen de hogares disgregados. Como te digo, hay gente que, el Chapo Guzmán es producto del hogar, de un hogar funcional, su mamá está de la vela perpetua, su papá era un hombre, o sea, ese no es condicionante, pero el gobierno ya se dio cuenta que hace falta fomentar esa convivencia social, crear esa conciencia de que debemos ser solidarios como familia, como sociedad. Ya se dio cuenta, sí le están dando esa importancia porque ya llegamos a un tope, pero ya en los hechos vemos que desgraciadamente muchos de estos programas y estas acciones pues solo se dan en temporada electoral o cuando hay elecciones, ya pasa la temporada y ahora sí se acabaron las convivencias, anda algún gallo que quiere más por ahí para candidatearse y anda organizando convivencias y andan haciendo programas, pasa el proceso electoral y se olvidan de eso. Como te digo, eso es lo malo, que muchas veces se maneja así, pero de que se está viendo ya que le están dando una verdadera importancia, sí se le está dando. ¿Por qué? Porque están viendo que eso nos está generando problemas y nos está generando problemas graves. Por eso es necesario fomentar los valores y la convivencia social. En cuestión de convivencia social, yo creo que hacen falta parques recreativos, ¿no? Hay muchos que se han cerrado. ¿A qué cree que se deba eso? La falta de lo que te digo, mira, entra un alcalde, entra una administración, un gobierno estatal, empiezan con sus proyectos políticos o van de salida y arreglan la placita, le ponen luces, hacen eventos, etcétera, pero no le han dado continuidad. Ahí es lo que ha faltado, continuidad. En San Pedro tenemos muchos parques, todas las colonias tienen espacios, desgraciadamente están desatendidos. Desgraciadamente los municipios como San Pedro no cuentan con el presupuesto suficiente para atender toda la gama de problemas de que hemos estado hablando. Nos ha faltado apoyo de la federación, nos ha faltado que los impuestos que se generan en nuestro municipio por IVA sobre la renta, IETU, todo lo demás se apliquen realmente en San Pedro. Mira, insisto, las comparaciones son odiosas pero necesarias. En Estados Unidos, que mucho es nuestro modelo, allá todos pagan un impuesto al consumo. En Texas creo que es el 7.3 o el 8. Pagan un impuesto cuando hacen lo del plaqueo y todo eso, va a la educación. Allá todo ese recurso que se genera en un condado, se queda en el condado. Y no lo maneja el mayor, el presidente municipal, lo maneja un consejo escolar, se aplica directo ahí. Ahí en Estados Unidos el impuesto que se genera por los taxes se aplica, se lo regresa a la federación, el gobierno federal americano se lo regresa a los estados. Aquí en México no. De cada peso que se genera en los municipios, en los estados en general, de cada peso la federación te regresa 30 centavos. O sea, no puede ser posible. ¿Y qué se hace con todo el otro dinero? Mantener la pesadísima estructura federal. Tenemos un gobierno sobrepoblado a nivel federal, tenemos demasiada burocracia, tenemos mucha burocracia y poco gobierno, porque son muchos y hacen pocos, ganan demasiado
Y deja tú los diputados, y deja tú eso, estamos hablando de los secretarios, subsecretarios, vete a las delegaciones federales en Torreón, están llenas de personal, de gente que gana arriba de 10, 15 mil pesos por quincena, es imposible, o sea, aquí el problema es de un reparto equitativo, o sea, es un problema que debemos solucionar. También los ciudadanos sanpetrinos en particular debemos entender que debemos pagar impuestos. En San Pedro el impuesto predial lo paga menos del 30% de la población, o sea, de los dueños de las fincas. Hablaba un economista hace poco que la gran reforma fiscal que falta en nuestro país es la del impuesto predial. En México no estamos acostumbrados al predial. El predial es un impuesto municipal que si todos pagáramos el predial a tiempo y en forma en San Pedro, las autoridades municipales tuvieran más recursos para prestar esos servicios, pero tampoco tenemos esa costumbre. No hemos encontrado la fórmula. Ahora tenemos áreas, por ejemplo, Concordia, Rosita y Urquizo, son áreas ya densamente pobladas que ya deberían estar pagando predial porque también reciben servicios. Entonces es un problema complejo. Yo creo que aquí se resume desgraciadamente al recurso. El municipio no tiene la capacidad para mantener en buen estado nuestros parques porque no tiene los suficientes ingresos, y a esto aúnale el problema del pandillerismo, que también afecta mucho el asunto del alumbrado público y algunos servicios públicos, porque el 70% de las lámparas que están sin funcionar es porque están quebradas. ¿Y quién las quebró? Nuestros hijos. ¿Y por qué los quebraron? Por falta de convivencia familiar, por falta de esa cohesión social que nos da una convivencia armónica, una conciencia social. O sea, un problema se deriva en otro. O sea, es un problema que tiene que ser atacado, creo, desde mi punto de vista, desde varios frentes. Y con acciones, no solamente con discursos, porque luego, si yo te platicara todos los discursos y promesas que han hecho los políticos que yo he conocido en campaña, pues no acabaríamos. El tema de la inseguridad yo creo que también es un tema muy importante, porque la convivencia social, uno va por la calle y mira las calles completamente solas. En su opinión, ¿qué nos puede decir usted de nuestra policía? Mira, se están haciendo cambios, yo creo que ha mejorado. Ha habido una depuración, ya hay un poco de más presencia, les faltan unidades, volvemos otra vez a los recursos, le falta también al policía la colaboración de la ciudadanía, y también falta de ellos también, porque falta capacitación. No puede ser posible que a un joven que ya está sometido lo golpees. La ley te marca que lo puedes someter, pero nosotros lo vemos, lo hemos visto, lo hemos manejado nosotros como nota. Falta más capacitar al policía, hacerlo entender que una cosa es someter a un detenido y otra cosa es golpearlo. Falta capacitarlos definitivamente, falta mejorar la seguridad, falta que haya más presencia. Ahora con la nueva administración, este señor que está de comandante, está implementando el modelo de más presencia, y si te fijas ya hay más presencia policíaca. Ya pasan más. Ahora lo que falta es quitarle las perecitas de que no sean tan, como dicen los jóvenes, bañados, porque la verdad sí ha habido ya casos de abuso policíaco, ha habido casos. De por sí es una tarea difícil, pero creo que puede mejorar si es necesario, porque como te digo, mira, si los inversionistas ven que en San Pedro hay infraestructura, hay buenos servicios, tenemos una buena seguridad pública, van a venir a invertir. Si seguimos como vamos, no se va a poder. El trabajo policíaco es muy delicado. Mira, yo por experiencia te digo una cosa, si mañana vamos a la cárcel municipal, todos son inocentes, nadie hizo nada. Cuando los van a someter porque están haciendo alguna falta administrativa o cometiendo algún delito, se resisten al arresto. Obviamente el oficial tiene que someterlo. Y hasta ahí estamos de acuerdo, pero no debe golpearlo, como tampoco ocurre. Creo que es un trabajo también ahí de sociedad y gobierno, pero creo que el gobierno debe poner más énfasis en capacitar mejor a los elementos y también informarle a la gente de sus derechos, ¿verdad? Para que en un momento dado diga, bueno, pues ya la regué, pues está bien, llévame, ¿no? Pero espérate, no abuses. Yo creo que sí se puede mejorar, pero también ahí volvemos a lo mismo, se requieren recursos, ¿y de dónde pueden venir esos recursos? Pues de la gestión de las autoridades. Hay fondos para seguridad en los diferentes niveles de gobierno. Sería que se pusieran más y también que nosotros como sociedad reclamáramos eso, porque desgraciadamente
muchas veces nos quedamos callados, a veces por ignorancia, a veces por temor y muchas veces por comodidad. Somos muy cómodos. Mientras no me pase a mí, yo no hago nada. Hemos perdido ese sentido solidario que antes tenían nuestras poblaciones. Y eso es malo. Y eso se ha ido perdiendo pues por todo lo que hemos estado hablando. Esas desatenciones. ¿Cree que en esta administración San Pedro es una ciudad más segura? Bueno, al principio de esta administración, ha habido una disminución en los hechos violentos. Definitivamente no creo que sea por la acción de la autoridad directa. No sé qué pasó. Definitivamente, porque pues, seguimos teniendo los mismos policías, se siguen haciendo los mismos operativos, seguimos viendo al ejército, etcétera. Se ha mejorado, creo que por esos factores, pero no sé exactamente por qué factor sea. Pero definitivamente sí estamos viendo ya una población, si no más segura, sí más tranquila. Porque también hay que decirlo, los delitos del fuero común han aumentado, los robos, los asaltos, los despojos, simplemente en pleno centro se han registrado robos de celulares, asaltos a chavos que les roban su smartphone, etcétera. Sí, creo que es una ciudad más tranquila, quizás no igual de segura, pero creo que sí se puede mejorar esto, definitivamente. Ok, bueno, para finalizar, creo yo que la cultura en casa es la base, ¿no? Para que la ciudad pues salga adelante, porque este es un tema como que la gente lo toma no de tan gran interés como lo que es economía, gobierno y todo, pero yo creo que es la base, ¿verdad? Para que funcione todo adecuadamente. Sí, mira, desgraciadamente, el asunto de la familia, yo creo que cada quien somos responsables de nuestros hijos y los hijos son el reflejo de los padres. Como te digo, el ser hijo ser parte de un hogar disfuncional, ser hijo de madre soltera o de padre soltero, abandonado, viudo, lo que tú quieras, no condiciona a nadie. Hay gente que es maravillosa, que nació en esas condiciones. Hay gente que son hijos de padres entre comillas normales, de hogares funcionales y son unos canijos, ¿verdad? Pero yo creo que independientemente de todos esos factores, debemos procurar de que nuestros hijos sean el reflejo de nosotros, pero positivamente. Pero para eso hay que enseñarles. O sea, si tu hijo te ve que tiras la basura en la calle, la va a tirar. Si tu hijo te ve que haces algo irregular, que te pasas el rojo, se lo va a pasar. Si tu hijo te ve que manejas en estado de ebriedad o vas tomando, sí, lo va a hacer. Mira, si tu hijo te ve que aquí los sanpetrinos somos muy cómodos, no te digo, nadie se quiere poner cinturón de seguridad. No. Pero ¿cómo puede ser posible? Vas de aquí a Torreón y en el puente de Ibero te lo pones y de venida te lo quitas. O sea, sí. Yo creo que todas esas son cuestiones personales, muy personales. Y el aspecto de la cultura que tú decías es importante. Mira, un chavo que le gusta la cultura, que le gusta leer, que le gusta la música, cualquier género, es un chavo menos que va a andar haciendo otras cosas. En ese sentido, yo creo que es importante que la promoción cultural deje de ser un simple adorno. Las autoridades estatales, municipales, federales, ponen las cosas de la cultura como adorno. No hay un realmente fomento a la cultura. En la Casa de la Cultura, por ejemplo, aquí pues sí hay un tallercito aquí, otro, pero debería haber un taller en cada una de las colonias, en cada uno de los ejidos. Deberíamos tomar en serio eso. Debería haber un grupo de teatro en cada ejido, no nada más en la cabecera. La cultura debe salir de las aulas. O sea, las autoridades muchas veces se conforman con que que lean español y que lean literatura en la escuela. No, eso debe hacerse en todas partes. Creo que falta una real promoción cultural. Creo que hay simulación en la promoción de la cultura. Nosotros por eso estamos tratando de, por ejemplo, en lo que a nosotros nos toca, la cuestión histórica, pues difundírsela a los chavos, platicar con los chavos, hablar con los jóvenes, informarles de lo que ha pasado, que se sientan orgullosos de la historia de su pueblo, que estén enterados.
O sea, hacer efectiva esa promoción. Yo creo que en materia cultural se hacen cosas interesantes, pero no con hacer domingos culturales y traer una obra de teatro y poner un taller, creo que esa no es la solución. Creo que la verdadera solución está en la formación cultural de las personas en sus comunidades, en sus barrios, en sus ejidos, en el núcleo familiar. Yo creo que es muy importante, necesitamos volver los ojos a la cultura. Bueno, señor, pues muchas gracias. Fue un placer haber estado con usted y agradecerle el tiempo que nos brindó y sus conocimientos. Y eso espero, amigos, que sea conciencia para todos ustedes. Hay que convivir en familia, hacer conciencia de que si una familia está unida, pues lógico va a haber menos problemas en casa.